Hola, buenas noches, ya aquí estoy nuevamente, comenzando día lunes, claro que sí, 22 de junio del año 2020, y el live del día de hoy lo voy a comenzar con una persona muy especial y que es un halago para mí entrevistar, porque esta persona es un ícono acá en Chile, en el sur de Chile, y por qué no decirlo en gran parte de Latinoamérica. Porque recordemos que aquí hubo una dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, quien era muy amigo de Salvador Allende, y pues el papá de ella, don Patricio Aylwin, estuvo en el momento de transición entre la dictadura y la democracia chilena en los años 90. Y a quien voy a entrevistar ahora es Mariana Aylwin, quien es su hija, pero también se ganó un puesto por mérito propio. Ella inició su carrera política en el año 1987, es profesora como carrera de profesión, por supuesto, y además ha ejercido cargo de ministra de Educación en el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido parlamentaria, ha sido, por supuesto, política todos estos años. Eh, También ha ejercido labores, por supuesto, de Estado, así que es una persona para mí muy importante, es una persona que ha liderado en el partido político en la que ella se ha encontrado, que siempre fue de la Democracia Cristiana, que hoy en día se retiró de allí, y también fue ministra de Educación, como les decía, del gobierno de Ricardo Lagos. En fin, ella sigue la vida política y es una mujer muy respetada acá en Chile. Es una persona con unas ideas bastante equilibradas, y bueno, tengo mucho que hablar con ella, ya he hablado en varias oportunidades. Es una mujer que ha estado con la causa venezolana, que está a favor de los derechos humanos, y bueno, estoy súper feliz de hablar con ella. Vamos a hablar cortito porque bueno, sabemos que pues ya es tarde, pero bueno, así que están invitados a que hagan sus preguntas, y el tema de hoy va a ser sobre que nos haga un análisis de la situación actual de Chile. ¿Cómo cree ella que pues, lo ha hecho el actual gobierno de Sebastián Piñera? Lo bueno y lo malo. La actitud también de la sociedad chilena, o sea, de todos los que hacemos vida acá, y su juicio acerca de la cobertura de los medios de comunicación en Chile, y que nos hable solo una colita de lo que está pasando con el médico venezolano. Me voy a contactar inmediatamente con la señora María. Pero no. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que ella nos hable, y por supuesto, como siempre, invitados sus comentarios. ¿Cómo está, Hola, señora Mariana? bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, qué linda está la biblioteca que usted nos presentó, ¿verdad? No, estoy en la casa de mi madre, que es la casa al lado de la biblioteca que yo les mostré, que era la oficina de mi padre. Pero Exacto. sí, aquí estoy. Mi mamá tiene 101 años y entonces estoy haciendo la cuarentena con ella. Qué bueno, siempre, siempre bonito en familia. Justo le iba a preguntar, saliéndonos un poco del protocolo serio, ¿qué cree usted que nos ha dejado la cuarentena? Porque siempre uno lo ve como lo malo, porque es terrible, ¿verdad? Sí ha traído muchos estragos. Pero, ¿cuál sería el lado bueno? A ver, yo creo que había oportunidad para estar en familia. Creo Ujú, que todos estamos cansados, eso sí, de estar en el encierro. Yo veo ujú, que ya es demasiado tiempo y bueno, sí. todos necesitamos socializar, ver a los hermanos, a los hijos, a los nietos, etcétera. Y la verdad es que igual yo he visto cosas que han sido bien notables. En primer lugar, Ya. eh, la cantidad de personas que se han sacrificado, que han estado, como se dice, en la primera línea, en el ámbito de la salud especialmente, pero también en otros ámbitos, o sea, las personas que han mantenido abiertos los lugares para abastecerse, que han traído alimentos a las ciudades. Y yo quiero hacer un homenaje también muy especial a los profesores. Los profesores han hecho una labor que es muy invisible, pero que ha sido demasiado importante. Y Y que ha sido aquí muy criticada, señora Mariana, es también. tremendamente injusto, porque lo que han hecho los profesores es
hacerse cargo de una realidad completamente imprevisible para la cual nadie estaba preparado, se han adecuado, han buscado todas las maneras posibles de llegar a sus alumnos, han establecido relaciones con las familias, con los niños, han buscado a los niños que no dan señales de vida, han buscado maneras Ujú. de enseñar distintas. De verdad, yo siento que los profesores han sido muy heroicos y yo les saco el sombrero. Y también creo que la educación va a cambiar para siempre. El uso de las nuevas tecnologías va a estar mucho más presente y una manera distinta de enseñar va a estar mucho más presente de aquí en adelante. Así es, todos nos hemos tenido que adaptar, porque yo le apuesto que ni usted ni yo, por más que uno diga que sí, pero utilizar la tecnología de esta manera igual cuesta, porque uno está acostumbrado a ir. Por ejemplo, cuando yo la conocí a usted en persona, no así. Es Sí, como raro, ¿no? Pero así toca. es. ¿Ah? Ahora bien, señora Mariana, con toda la experiencia que usted tiene en política, no solamente política interna, política externa, todo lo que se ha visto, ¿usted en los tiempos más duros le había tocado una crisis de esta magnitud? No, nunca. Bueno, a nosotros nos tocó la dictadura, el golpe militar, la persecución, las violaciones a derechos humanos, que es muy brutal. Por Ujú, suerte, no nos tocó ujú, además una pandemia, porque también nos vivimos una crisis económica, pero no de la ujú. magnitud de lo que podemos volver a vivir hoy día. O sea, yo creo que hoy día Chile va a retroceder 20 años, 20, 30 años. Eh, Porque claro, habíamos derrotado la pobreza, pero era una vida muy frágil la de la gente, porque se derrotó la pobreza con empleo, pero empleo que si no están, tú no tienes recursos. Y hoy día pasa en Exacto. muchas familias que la mamá, el papá o un hijo, no sé, varias personas trabajaban, hoy día eh, a lo mejor ninguno está trabajando, o en muchos casos ninguno está trabajando. Y entonces tú vuelves nuevamente a una pobreza en la cual ni siquiera tienes para subsistir. Entonces es muy complejo lo que estamos viviendo, pero creo que con todo Venezuela Ujú, es muy terrible porque Venezuela tiene una dictadura, además la pandemia y la crisis económica y social tremenda que está viviendo. Entonces, eh, no quiero comparar lo que hubiera sido esta pandemia ujú. viendo Chile en dictadura. Menos mal que Es eso no ocurrió. Es que eso iba, señora Mariana, porque justo han habido muchas críticas con respecto al gobierno. Nada es perfecto porque, como usted dice, la gente no se lo esperaba, el mundo no se lo esperaba. Pero hay gente que dice, estamos como Venezuela. A mí me parece una locura que digan eso, hasta siento que es una ofensa a los venezolanos. O que dicen, no, esto es una dictadura y qué pobreza y las cajas, y por qué no dan dinero. Entonces, yo no sé qué opina usted de esto. ¿Cómo evalúa en general con lo bueno, pero también con lo malo, señora Mariana, la gestión del gobierno de Sebastián Piñera? Mire, yo creo que hoy día lo que más que ser personas llenas de afirmaciones, esto está bien, esto está mal, y juzgar todo lo que se hace con un prisma como si uno estuviera desde las alturas mirando, yo creo que hoy día el valor más importante es la comprensión. Estamos manejando una situación extremadamente compleja. Yo creo que el ¿Ya? gobierno ha cometido errores, sin duda. ¿Ya? No obstante, ha hecho cosas bien y esas cosas hay que reconocerlas. O sea, nosotros ¿Mm? teníamos un sistema de salud que no tenía ninguna posibilidad de haber enfrentado bien esta pandemia o razonablemente bien esta pandemia si no se hubiera agrandado como se agrandó. O sea, en el primer momento el gobierno tomó la decisión primero de hacer un solo sistema, se acabó público y privado, todos adecuados eh, se encargó de que hubieran los instrumentos,
los respiradores, las camas, en fin, hoy día tenemos, no sé, 3, 4, 5 veces más potencial en nuestros hospitales para poder atender a la gente. Claro, pero la gente dice que los sistemas hoy en día están colapsados y eso es lo que se queja la gente, que dicen que eso es mentira, que no hay camas, que no hay ventiladores, entonces siento Bueno, que es yo como creo, un dimidirete. no cabe ninguna duda que hoy día los sistemas están muy tensionados y por eso también hay mayor cantidad de muertos que cuando el sistema no está así. O sea, nosotros teníamos mucho menos cantidad de muertos cuando la gente podía llegar a los hospitales a tiempo. Hoy día puede ser que hay mucha gente que no llega al hospital a tiempo, sino que llega muy tarde, en fin. No obstante, creo que también la ciudadanía tiene que reconocer, uno, que el ministro que está llevando a cabo el tema, cuando se le escapó esto de las manos, se hizo a un costado, se hizo a un lado y dijo, y renunció. Y dijo, yo no puedo seguir porque no cuento con la confianza de la gente. Que hoy día hay un ministro nuevo que sin cambiar de estrategia, porque más bien está fortaleciendo una estrategia de muchos exámenes, de seguir la trazabilidad y el aislamiento de las personas, lo que ha cambiado es el tono y la manera de relacionarse no solo con la ciudadanía, que es más explicativa, sino que también con los médicos, con el colegio médico, con los alcaldes, con las personas con las cuales hay que tomar las decisiones. Y está tomando decisiones más compartidas. De hecho, es bien interesante ver que, aunque lleva muy poco tiempo, pero apareció en la encuesta Academ que sale toda la semana como el ministro mejor evaluado. Entonces la gente ha valorado este cambio de mano, por así decirlo. Y yo ahí quiero agregar un tercer elemento, me parece que no sé si es toda Latinoamérica, pero los chilenos hemos sido muy indisciplinados. Hoy día leía que el primer mes de cuarentena en Santiago, la circulación se redujo solo un 35%. Y eso es muy poco, o sea, de verdad. Y uno puede entender que en los sectores más pobres sea mucho más difícil hacer la cuarentena, y eso es Exacto. evidente. Sin embargo, no se puede entender que los protocolos, que las indicaciones no se cumplan en barrios donde la gente tiene posibilidades de quedarse en su casa. Me parece también que echarle toda la culpa al gobierno de que las ayudas no llegaron a tiempo es injusto. El gobierno presentó proyectos de ley que en vez de salir en una semana se demoraron 3 o 4 semanas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, eh, en fin, porque se encontraba que era poco el monto, pero era evidente que si las cosas se alargaban, el monto tendría que haber subido, pero ya la ley estaba aprobada. Sin embargo, la demora de querer sacar las cosas como uno quiere, yo me alegro también del acuerdo político que se ha producido para hacer una estrategia para abordar la crisis económica y social, especialmente la social, y en ese sentido, eh, ojalá que los proyectos de ley salgan rápido y que la gente pueda tener la ayuda cuando la necesite. Y que por otra parte, los chilenos tengamos más disciplina, pero también los servicios locales de salud, el Servicio Nacional de Salud, la autoridad sanitaria puedan efectivamente hacer mayor trazabilidad y aislar a los casos de contagio para poder revertir esta curva que todavía no puede revertirse. Y no nos favorece el tiempo porque hace frío y creo, y en ese sentido alguien me decía,
Bueno, en Europa estos picos de contagio duraron como 12 semanas y aquí están durando más. Pero la verdad es que aquí Exacto. nos toma en pleno invierno. Ayer empezamos el invierno, se vienen días muy lluviosos. Bueno, Ujú. Dios quiera que esto no signifique que vamos a tener un retroceso en poder resolver eh, la crisis sanitaria. ¿Mm? Sí, pero por ejemplo, hay la oposición de acá chilena se ha quejado de que, por ejemplo, según ellos, han ocultado datos. Según ellos, al principio, como lo manejaba el antiguo ministro, ¿verdad? Mañalich había, pues, supuestamente ocultado, no había dado las cifras bien, recibió una orden de la OMS. Entonces, acá hay muchas situaciones, como muchos encontronazos entre el Colegio de Médicos de acá de Chile, que dice que son tosudos, que no escuchan, que ellos del principio habían dicho una cuarentena total y absoluta. Entonces, claro, yo siento que igualmente el resto del mundo tampoco es que lo ha sabido manejar perfecto, porque dan muchos ejemplos. Dan Mm. el ejemplo de, por ejemplo, Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es una isla, que Con además tiene 3 pocos millones de habitantes. Dan habitantes. ejemplos, claro, dan los ejemplos de Alemania, pero cuando uno se pone a estudiar de cómo ellos salieron, no fue solo por el gobierno, fue porque la conciencia en completo siguieron lo que su líder, que en este caso eran mujeres, porque hay que decirlo, las mejores respuestas fueron dadas por las mujeres porque tienen más empatía y porque estas mujeres le llegaron a otras líderes mujeres para entender el caso, le llegaron a los niños y entendieron que la situación era grave y crítica, y además porque la oposición y todos remaron al mismo lado. Por eso fue el éxito. Lo que pasa es que esto no se dice. Entonces, y España igual está muy grande, señora Mariana, el tema Italia. Entonces, recién ahora, y aún así dijeron que en esta semana volvió a aumentar el aumento. Entonces, uno dice, bueno, tanta crítica a Chile, pero dentro de todo, o sea, se está manejando como el resto, porque yo creo que en el mundo, después de la gripe, de la peste española, de la peste bubónica, o sea, no se había visto algo así. Entonces, en general, ¿usted cree que el antiguo ministro escondió datos, lo hizo con alevosía, los médicos no están aptos? ¿Cómo ve ese tema? A ver, yo creo que el ministro Mañalich tiene una personalidad un poco autoritaria y probablemente no compartió toda la información, que es Ujú. distinto a esconder datos deliberadamente. Eh, Entiendo. una información es que había incapacidad de tener los datos que se tiene ahora, porque Ujú. los datos llegan de distintas partes y entonces eh, se tuvo que construir una manera de juntar datos eh, que no todos están al mismo tiempo, que no son Claro, solo del registro civil, que tienen diferencias, o sea, de clasificación, protocolos de clasificación de las causas de fallecimiento. En fin, entonces yo creo que se fue construyendo un sistema de datos que hoy día es mucho mejor. ya. Pero no creo que haya habido un interés eh, político o de mala intención en esconder datos. Por otra parte, lo que uno ha leído, porque yo no soy experta en absoluto, Claro. es que hay distintas maneras de contabilizar las Ya. causas de los fallecidos y la cantidad de fallecidos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, sale Bélgica con una cantidad enorme de fallecidos y parece Ujú. que Bélgica tomó un sistema de contabilidad de sus fallecidos distinta que lo hicieron otros países. Por ejemplo, incorporando personas que no tenían el test y que sin embargo se presumía que podían haber muerto de COVID. Entonces, Mm. creo que en este tiempo se ha ido aprendiendo. Entonces, en ese sentido yo le decía, me parece que la principal virtud que tenemos que tener hoy día es un poco de comprensión
de la complejidad de la situación y no la actitud de los buenos, los malos, los que esconden la información y los que saben lo que hay que hacer y los que no saben lo que hay que hacer, porque perdón, o sea, ¿quién sabía exactamente lo que había que hacer? La única suerte que hemos tenido es poder ir mirando las experiencias de los países que tuvieron los brotes antes que nosotros. Pero dicho eso, quiero agregar algo que a mí me parece que es lo que está de fondo de esta incapacidad de enfrentar unidos una situación como la que estamos viviendo. Uno es la crisis que hubo en octubre del 2019 y El 18 de octubre, dice usted. el 18 de octubre pasado, ¿no? Que justo por ahí le están preguntando que cómo ve usted, así como está evaluando el gobierno, cómo evalúa la oposición de acá Bueno, de Chile. yo creo que, a ver, yo creo que una de las causas de que tengamos una oposición muy intransigente tiene que ver con esa crisis política que estábamos viviendo y que explotó el 18 de octubre. Porque no fue solo una crisis social y de violencia, fue una crisis política. Ahí hubo intento también de que el presidente se fuera. Recordemos que incluso posterior al 18 de octubre, al presidente se le acusó constitucionalmente y se salvó por pocos votos de esa acusación en la Cámara de Diputados. Entonces, pienso que lo que quedó de ese periodo y que venía gestándose anteriormente es una profunda ruptura entre gobierno y oposición. Y de alguna manera la oposición, que se ha ido extremando especialmente hacia posiciones más de ultra izquierda, bueno, vio un momento en que el gobierno podía caer. Y creo que eso era lo que aspiraba. ¿Eh? Y yo creo que hoy día también hay personas o hay grupos pequeños, pero que no tienen un mayor interés en que el gobierno le vaya bien, o sea, sino más bien en que termine esto de desbaratarse. Entonces, me parece que esa fractura generó mucha desconfianza y no ha habido tampoco una capacidad del gobierno de generar puentes, sobre todo con el ministro anterior y el presidente de la República, de generar puentes que permitan una mayor unidad para enfrentar y una oposición que ha estado muy recelosa, muy... Hoy día en Chile lo que prima es suponer la mala fe del otro. Y el gobierno supone la mala fe de la oposición y la oposición supone la mala fe del gobierno. Entonces creo que mientras no rompamos ese esquema de desconfianza y de suponer la mala fe del otro, no vamos a poder actuar unidos para enfrentar la magnitud de esta crisis que tan, eh, que es tan dolorosa, que es tan dura. Es que a eso ¿Ah? iba. Usted que ha pasado tantas épocas en Chile, que usted vivió antes de la dictadura, el proceso, durante y después. Hay personas, porque yo no viví aquí, evidentemente, vivía mi mamá, pero hay personas que dicen que esto que se está viviendo es muy parecido a antes del golpe. Entonces, yo quiero saber qué tanto, según su opinión, es así o no, y que dicen que esta derecha-izquierda se está polarizando tanto como en esa época y que es peligroso. Entonces yo le digo a usted, porque usted formó parte de esa oposición por, bueno, razones pues obvias en ese momento, pero entonces, ¿cómo la ve ahora? ¿La ve igual, la ve peor, la ve mejor? Explíquenos un poco. Sí, a ver, hay similitudes, sin duda, en términos de la polarización del país, ¿ah? De esta incapacidad de la descalificación del tipo de lenguaje. Hay cosas ahí que fueron generando un odio entre unos y otros. El otro día escribió un artículo muy interesante, Edmundo Pérez Lloma, hijo de Edmundo Pérez Sujoy, que fue asesinado durante el gobierno de la Unidad Popular. Y claro,
en ese tiempo, o sea, Edmundo Pérez Sujovic fue una víctima de funa permanente, ¿ah? Porque tenía una buena situación económica, por lo demás él había sido una persona de origen modesto, sin embargo, no sé, y tuvo eh, entre el esfuerzo, el trabajo, su inteligencia, bueno, llegó a ser una persona que tenía una buena situación económica. Fue ministro del Interior del gobierno del presidente Frei, y la verdad es que hubo una campaña de odio contra él tan grande que de repente unos jóvenes consideraron que había que matarlo. ¿Ah? Entonces yo le tengo temor espero que no lleguemos a eso, pero sí veo que el nivel de odiosidad, especialmente en las redes sociales, es demasiado fuerte y se parece en ese sentido a esta polarización en donde tú no ves nada bueno en el otro lado y todo bueno de tu parte. ¿Ah? Pero por otra Justo parte, le iba a hablar, ¿Mm? justo le iba a hablar de eso, porque hablando de las funas, que es un linchamiento social que es terrible, señora Mariana, porque hay gente que se ha suicidado por eso, se ha visto, se le corta la carrera, la vida a alguien. Está el caso, no sé si se enteró del médico venezolano, que bueno, por ahí me preguntan qué opina usted de los médicos venezolanos que han estado aquí, de los profesionales, eso ya lo vamos a hablar después, pero el caso del médico venezolano que presuntamente maltrató a las carabineras en el hospital de Melipilla diciéndole, no, yo no atiendo pacos, después salió él diciendo que no, o sea, en las redes, después el hospital sacó declaraciones apoyándolo, el colegio de médicos, entonces se volvió a tornar esto como que una discusión entre izquierda y derecha. Entonces hubo gente que dijo que, bueno, porque uno de los primeros senadores fue de derecha, entonces Coloma y otros más, solicitamos la expulsión, que se vaya del país, y todos empezaron a replicar lo mismo en las redes sociales, y hasta los mismos venezolanos cayeron y dijeron, no, si él está haciendo algo malo hay que sacarlo, pero después alguien dijo, ya va, pero todas las personas tienen el derecho a la defensa, y hasta donde yo sé, en Chile también existe la presunción de inocencia. Entonces, claro, porque los migrantes quieren portarse bien, a donde van quieren hacerlo bien, o por lo menos la mayoría. Evidentemente siempre hay alguien, señora Mariana, que lo va a hacer mal, pero eso es en todas las nacionalidades, en todas partes del mundo. Entonces, el linchamiento se vio tan fuerte que esta persona está amenazada, esta persona está, insisto, yo no estoy ni defendiendo ni atacando, estoy simplemente poniendo el hecho, por si acaso también alguien me ve, pero siento que las redes sociales el odio fue tan grande, tanto por un lado como que del otro, que da miedo, porque a esa persona le pusieron en las redes los datos de su auto, dónde vive. Entonces, eso da susto, porque yo digo, el día de mañana ni Dios lo quiere, uno cae en eso, que uno es inocente y tú dices, bueno, oh, pero ¿qué pasa aquí? O sea, bueno, por eso, por suerte, existen tribunales de justicia y existe un procedimiento para establecer la verdad o hacer justicia. Yo sinceramente creo que el episodio es lo más confuso que hay. Yo no me atrevería a condenar al médico venezolano. Encuentro raro que eso haya ocurrido. También uno dice, bueno, ¿por qué los carabineros dicen esto? No sé, prefiero pensar que ahí no había protocolos claros y que el médico a lo mejor se equivocó, pero y que a lo mejor se caldearon los ánimos, pero de verdad siento que se ha hecho un verdadero linchamiento que es tremendamente peligroso porque hoy día es ese médico, otro día puede ser otro. Y así, y la verdad que de esa manera nos podemos ir eh, en una suerte de eh, imposibilidad absoluta de convivir racionalmente. Por eso yo creo que la institucionalidad democrática es tan importante. Y cuando hay una institucionalidad democrática, hay procedimientos para que en casos confusos y en casos no confusos, pero las personas puedan ser juzgadas presumiéndose su inocencia y que sea la justicia la que dictamine si la verdad hubo un comportamiento que por lo demás tampoco me parece tan grave. O sea,
puede ser, puede ser un descriptor. Sí, un descriterio, sí, por supuesto que sí, estamos totalmente de acuerdo, pero claro, el hecho es que si tuvo la culpa, tiene que igual asumir las consecuencias. Un llamado, ¿eh? No se murió nada, no es de una gravedad tal, no hubo un acto de violencia física, no, entonces estamos haciendo, ahogándonos en un episodio que está súper agrandado y bueno, yo prefiero que sean los tribunales los que definan qué pasó en esa situación tan confusa. Y mi opinión de lo yo creo que la inmigración en Chile ha sido positiva y hay muchos Ujú. médicos venezolanos que están haciendo un tremendo aporte. Entonces, y muchos profesionales y muchos técnicos y muchas personas que vinieron de Venezuela a buscar un mejor destino aquí y que han sido un aporte para el país. Ahora, es cierto que hoy día estamos viviendo una crisis económica y esa crisis golpea a los más pobres y también a los inmigrantes. Porque, claro, cuando hay que reducir personal, a lo mejor te van a decir, oye, prefiero reducir a aquel que es extranjero y no a alguien de mi propio país. Y yo Claro. de verdad espero que esto no termine limitando la riqueza de la diversidad en un país como el nuestro con los inmigrantes. Esto hay gente que ve a los inmigrantes como una amenaza. A mí me parece que es una oportunidad en un país que tampoco tiene tantos habitantes, es un país Ujú. chico comparado con muchos otros y que espero que podamos más adelante, eh, cuando salgamos de esta crisis, poder tener una sociedad más amigable, con mayor humanidad, con una mejor calidad de vida, en términos de que hoy día podemos entender que es inhumano vivir a 2 horas del trabajo y volver 2 horas después en unos tacos enormes. Y bueno, llegó también el teletrabajo que ojalá sirva para Eso es verdad. poder hacer las cosas de manera distinta. O sea que usted sí realmente cree, y como muchos creemos también, de que esto es un antes y un después, porque yo sí considero que van a haber muchos trabajos que se van a dar cuenta, no todos, pero sí una gran mayoría de que efectivamente se puede hacer un teletrabajo desde la casa, quizás algunos días sí, otros días no, pero esa posibilidad. Bueno, es interesante ver que la oposición en general se había negado a legislar sobre el teletrabajo y ahora va a legislar sobre el teletrabajo bueno, hay una legislación ya, pero la miraba con mucha desconfianza porque los sindicatos en el fondo tienen la sensación de que el teletrabajo puede ser un factor de precarización del trabajo. Eh, no obstante, a mí me parece que eso puede regularse adecuadamente para que no sea así. Y al contrario, esto signifique una mayor oportunidad de trabajo. Fíjese usted que Ujú. el otro día veía una cifra que todos los años en Chile faltan, se reciben alrededor de 5.000 personas como programadores en el área digital. Y Ujú. sin embargo, Chile necesita al año 25.000 programadores. Entonces, hay áreas en las cuales hay que desarrollar esas Ujú. competencias para poder eh, también pensar en el tipo de desarrollo que queremos tener hacia adelante. Mire, aquí hay una pregunta que le hace Rodolfo Cairat, que dice, ¿qué opina de la Araucanía con esa violencia aún ahora en pandemia? ¿De qué cosa? ¿De la violencia? En la Araucanía, aún estando Ah, ahora en pandemia, en cuarentena, en toque de queda. sí, bueno, mire, es muy doloroso, de verdad siento que
la situación de la Araucanía, eh, el país tiene ahí un problema que no ha sido capaz de enfrentar adecuadamente, pero también, o sea, cuando uno ve que los movimientos más radicales, es, puede que ahora acaba de descubrirse uno de los líderes de un movimiento radical de la Araucanía vinculado al problema del narcotráfico. Yo de verdad lo siento muy complicado. Entonces, eh, creo que el problema del narcotráfico que para los chilenos, que nosotros no lo tomamos bien en cuenta desde el principio, se nos ha venido encima. Creo que quedó muy de manifiesto en tiempos de la crisis después del 18 de octubre del año pasado, pero también hoy día siguen haciéndose funerales de personas vinculadas al narco con fuegos artificiales a pesar de la pandemia y de la cuarentena. Y lo que está pasando, que yo no lo vinculo absolutamente, creo que hay una lucha justa, pero las luchas justas no tienen por qué ser violentas. Y me parece que la violencia, eh, o sea, la democracia subsiste cuando todos rechazan la violencia. Pero resulta que cuando los países y partidos políticos y dirigentes políticos empiezan a aceptar la violencia como algo justo, eh, estamos en problemas. Hay códigos que son tácitos y uno de esos códigos es que uno no puede, que los problemas en democracia se resuelven de otra manera, no con la violencia. Y eso cuando hay partidos democráticos que empiezan a dudar y dicen, bueno, que si no hubiera habido la violencia que hubo, no habríamos abordado tal problema. Y si, y si el movimiento en la Araucanía no es violento, no está presente. Probablemente una de las cosas que más daño ha hecho a la Araucanía es que el movimiento indígena haya sido violento. Y eso ha hecho tan difícil también llegar a una solución acordada de los problemas que la mayoría, que no es violenta, de los pueblos indígenas está demandando. Ahora bien, bueno, para las personas que se están uniendo, porque hay gente que, señora Mariana, esto es increíble cómo la gente se está uniendo acá y quieren hacer todas las preguntas. Yo voy a hacer las preguntas que la señora Mariana no nos haya dicho, pero ya todo lo demás ya ella lo ha dicho, así que por eso no le he preguntado. Estoy hablando con la señora Mariana Elwin, quien fue ministra de Educación, es política, fue parlamentaria y sigue en el mundo político. Es una persona que, bueno, desde muchos años está metida en esta área, en el arte de gobernar, que llamo yo. Ahora bien, ¿usted cree que el acontecimiento del 18 de octubre acá en Chile no es aislado, sino que tiene que ver con el resto de lo que está pasando en el mundo y que supuestamente hay autores que se lo adjudican a un gran movimiento de izquierda? Hay muchas teorías conspirativas, pero dicen que Latinoamérica trató de pasar por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Bolivia, por Brasil, y que donde más daño causó fue en Chile, y que de hecho lo que está pasando en Estados Unidos es similar, y que toman un hecho para de ahí agarrarse y hacer cuestiones violentas para desestabilizar los gobiernos, que son grupos anarquistas. ¿Usted qué opina? ¿Y es izquierda, es anarquismo? ¿Qué es? No, yo creo que hay grupos anarquistas, sin duda, que hay redes anarquistas que operan internacionalmente también y que se infiltran en distintos movimientos, como también en el movimiento en los movimientos que hay en la Araucanía o lo que pasó el 18 de octubre. No obstante, más creo en que hay épocas en la humanidad en que hay un equilibrio que se rompe y surge una nuevas etapas. Y me parece que eso es lo que estamos viviendo. ¿Eh? Y,
Es verdad que en gran medida tiene que ver con una globalización que empezó a mostrar su fractura. ¿Eh? Y las fracturas de la globalización, que en muchos sentidos ha sido muy exitosa, porque ha sacado a millones de personas de la pobreza, porque ha avanzado el desarrollo de la ciencia, de la nueva tecnología, etcétera. Pero ese mismo avance ha hecho que el mundo cambie sustancialmente y que hoy día haya eh, una mayor demanda de dignidad de las personas. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en el movimiento en Estados Unidos, que en el fondo que dice que las vidas negras importan, eh, eh, la verdad es que ahí hay un clamor de una sociedad que no es violenta y hay grupos que sí son violentos. Entonces, y también hay una violencia, ha habido una violencia ahí, en ese caso, de la policía, del Estado, que ha sido discriminatoria con, por ejemplo, en Chile, con los pueblos indígenas, puede ser, con la gente más pobre, con los latinos o los negros en Estados Unidos. Entonces, eh, claro, hay una demanda por dignidad, por igualdad de trato, por igualdad de esfuerzo, eh, que me parece que está en esta, y que es un tema universal. ¿Ah? Y que se va reflejando en distintos países de distintas maneras. Entonces, más que una gran conspiración, que sí creo, aunque sí creo que hay redes que están unidas, como lo hubo también en tiempos de los 70. Por ejemplo, Cuba tenía una influencia enorme. Yo creo que hoy día todavía Cuba tiene influencia y tiene una Sí, por influencia, supuesto. y tiene una influencia En en Venezuela, Venezuela y la tuvo en Bolivia y la ha tenido en también Ecuador. en Ecuador y la ha tenido también en Argentina, en fin, hay ahí ciertamente un tema, pero tampoco uno puede decir el problema es Cuba. ¿Ah? El problema aquí, esto fue o el problema es Venezuela, sino que hay un contexto en el cual ciertamente es un contexto de rearme universal. O sea, ¿qué está pasando con China? ¿Por qué China apoya a Venezuela? ¿Qué está pasando con Rusia? Rusia también, ¿Qué está pasando claro. con Turquía? ¿Y qué está pasando con Irán? Entonces, estamos haciendo, y con Estados Unidos. O sea, ¿qué está pasando con Estados Unidos que tenía una hegemonía y junto a la Unión Europea y hoy día también está rota esa hegemonía, ¿no? Entonces, es un rearme del mundo que hay que mirarlo con más apertura. Y tiene Claro, porque secuelas usted cree, señora en Mariana, que nuestra esto que vida. está pasando es, podría volver a los años 70 a la Guerra Fría. Ahora, sí, pero una tinta que no sé cómo, cómo va a ser, porque, claro, hoy día la gran potencia universal parece. Nosotros estamos muy lejos de China. China no quiere estar lejos de nuestros países. Y de hecho, por ejemplo, China ha hecho mucho más por la paz, aunque también ha tenido mucha más responsabilidad, sobre todo por su régimen autoritario y porque no informó en el momento adecuado y nadie sabe De hecho, cómo señora esto se Mariana, de gestó. hecho, la primera ministra de Alemania, junto con Canadá, Francia, no me acuerdo qué otros países y Estados Unidos, están uniéndose para demandar a China
por la responsabilidad que tienen, más allá de que si fue fabricado o no, del manejo de la información, que ellos sabiendo lo peligroso y lo rápida de la difusión del contagio, no fue capaz de decirlo. Y por eso también culpan a la Organización Mundial de la Salud por esto. Y por Claro. eso hay también, entrando en la teoría conspirativa, señora Mariana, que dicen que la OMS está liderada por gente radical de izquierda que a través de este virus quiere tumbar a los gobiernos de derecha. Sí. Entonces, claro, uno se queda así como, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ahora uno ya no sabe en qué creer o en Bueno, quién. porque estamos viviendo en el tiempo de la posverdad, entonces es muy difícil identificar qué es verdad y qué no es verdad, porque también no, los canales de información son múltiples, ¿ah? Y entonces las teorías conspirativas también son múltiples. Muchísimas. Entonces, de verdad, cuesta formarse una opinión de qué es qué. Ahora, yo tiendo a creer que, o sea, de una cosa uno no tiene ninguna duda, o sea, que China manejó la información, ocultó, China sí que ocultó lo que pasó. O sea, de hecho, sitió una ciudad y nadie sabía lo que pasaba ahí. ¿Ya? Y tampoco comunicó a tiempo lo que pasaba. Y eso es propio de un régimen autoritario. Entonces, no obstante, China quiere congraciarse con el resto del mundo, entregando respiradores, viendo si encuentra la vacuna, en fin, colaborando con, incluso ha colaborado con países europeos en temas de insumos sanitarios. Claro. Ahora ya para terminar, porque el tiempo, señora Mariana, se nos fue, me encantó, de verdad, toda la explicación que usted nos ha dado, eso ha sido una clase magistral. Ya para terminar, ¿qué opinión le merece usted? ¿Cómo ha cubierto la información los medios de comunicación acá en Chile? Ay, mire, yo tengo, a ver, creo que eh, bueno, primero, por medio de comunicación importante, la televisión ha jugado un rol muy... a ver, hoy día la gente ve mucho más televisión que antes y está constantemente informando sobre lo que está pasando. Y a mí me parece que ha hecho de la pandemia un show. Y además ha contribuido a polarizar a la población. O sea, creo que la televisión juega mucho el rol, y muchos periodistas juegan el rol de generar la duda, de generar la confrontación, de o sea, en definitiva, y soy crítica especialmente con la televisión, creo que han sido un factor de incentivar odio, de incentivar el malestar, de incentivar las críticas a todo lo que se hace con poca comprensión. No digo todos, pero creo que especialmente los matinales en la mañana han sido muy dañinos porque al final solo se centran en cualquier error o cualquier eh, falla o cualquier... Y está bien, hay un rol de control de De comunicación, fiscalización. de fiscalización, y eso está bien que se hace, pero de verdad me parece que extrema ese rol y no, y en cambio no tiene suficiente fuerza en entregar opiniones más, por ejemplo, las entrevistas son unas entrevistas atacando al otro, no dejando que alguien se explaya y pueda explicar, o sea, como estamos conversando aquí.
O sea, Ujú. eso O sea, ¿usted defiende. cree que son jueces y parte? ¿Usted cree que son jueces y parte y además dan la sentencia? Exacto, yo creo que son sobre todo, son sentencian qué es la verdad y qué no es la verdad. Y la verdad creo que es más compleja que el blanco y negro que los medios de comunicación están difundiendo. De hecho, ¿usted cree que en vez de informar, a ver, quizás también me voy a echar a muchos colegas, como se diría vulgarmente encima, pero ¿usted cree que también crea más terror que información? Pero curiosamente no ha logrado crear terror, porque la ciudadanía chilena no está aterrorizada, pero a veces yo siento que sí, por ejemplo, hay como una fascinación en mostrar casos trágicos y muchas veces en el límite del respeto a la dignidad de las Ujú. personas, las familias, la pobreza, en fin, los casos más dramáticos, pero hay un querer sacar rating de situaciones trágicas que a mí me parece que eso es muy inmoral. Me gustó su análisis, la verdad. Algún día yo también hablaré explayadamente de lo que me parece el periodismo acá, pero con cuidado, por supuesto, para que no No, me saquen de aquí. imagínese que me va a pasar a mí, pero no me importa mucho. ¿Ah? No, pero usted es una señora que la respeta, señora Mariana, No, si ¿no? El pueblo chileno la quiere. me funan mucho también, pero como no Ah, miro sí. la funa, Ah, entonces no me importa tanto. ¿Ah? ah, Bueno, bueno, mire, yo no sabía que a usted también le pasaban esas cosas. por supuesto, por supuesto. Si aquí nadie está exento, sobre todo si tiene opinión. Los que andan calladitos y yes man, ¿ah? O yes woman, bueno, eso es distinto, pero yo nunca he sido así. No, a mí me gusta mucho, pero más bien dentro de todo, bueno, usted no es una persona respetable. Yo cuando dije que le iba a entrevistar, bueno, me dijeron que bien, que no sé qué, yo, pero por supuesto, es un honor, un halago. Además, creo que una persona como usted que ha vivido y lo que me gusta es que no se centra solo en Chile, sino que tiene, a ver, uno también tiene que ver más allá, qué está pasando en el mundo para poder entender también las cosas. Entonces, eso es importante cuando la persona tiene experiencia, yo creo que también tiene una visión distinta cuando ha viajado. Es mi humilde opinión, pero bueno. De verdad, una última cosa, me preocupa mucho lo que está pasando en Venezuela. O sea, porque ahí sí que hay también una tremenda ocultación de información. Hay Por médicos, supuesto. abogados, periodistas presos por tratar de develar lo que está pasando. Y yo no sé, bueno, y estoy hablando solo de la pandemia y no Sí, de la situación política que está a puertas eh, de, de un intento de consolidar nuevamente la dictadura por muchos años más. eso es un peligro que está latente. Qué bueno que usted llama dictadura, porque justo los migrantes que ahora están en situación de calle quieren regresarse a sus países de orígenes, no solo Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, todos los países. Y está bien. El detalle está que Maduro ni siquiera ha querido atender el teléfono, por ejemplo, a las autoridades chilenas, no ha querido ni siquiera venir a buscar a su propia gente, y cuando los han buscado sufren humillaciones allá, señora Mariana, les dicen de todo, los humillan porque que son unas ratas, unos apátridas, unos traidores. Bueno, usted se puede imaginar, entonces los tratan pésimo y la verdad es terrible todo lo que está pasando y el clamor, por ejemplo, que hay gente que está en los refugios y me está escuchando, lo único que quieren, señora Mariana, es irse, porque muchas personas están acá solas y dicen, bueno, por último, no Con tienen su nada, pero allá está familia, la familia. lógico. Bueno, es muy dramático, así que bueno, yo sí, usted sabe que yo trato de ayudar en lo que se pueda, pero también golpearse contra la pared el régimen de Maduro.
Sí, se lo agradecemos yo en nombre, por más que, bueno, aquí estoy haciendo mi labor de periodista, no de ciudadana venezolana, porque yo también soy chilena, amo mi país de Chile, pero claro, sí, sabemos que usted ha ayudado mucho a la causa. Hay personas que, claro, uno no tiene por qué estar diciendo lo que hace y lo que no, pero sí, la señora Mariana, junto con su fundación, porque tiene una fundación, ha puesto siempre a disposición, nos ha brindado varias veces por escucharla, darnos su opinión, y ella también ha presionado acá en Chile, ha presionado todo lo que está pasando, porque ella sabe que todo lo que también pasó acá en Chile, muchos chilenos se fueron, yo soy producto de eso, hija de chilenos, toda mi familia por parte de mi mamá son chilenos, entonces, y así como yo le puedo asegurar que la mitad de los venezolanos tiene sangre chilena, hay una relación siempre con Chile, entonces, pues sí, la señora Mariana ha estado ahí, yo se lo agradezco mucho, gracias por la entrevista, para que vaya a descansar. Un gusto. Gloria a Dios, gracias señora Mariana, le dicen por Ya, aquí, gracias por todo. Y que bueno, excelente estés bien. entrevista, que pase buenas noches y espero, bueno, volverla a ver. Ya, Espero que no estemos encerrados tanto tiempo, señora Mariana. ojalá, ojalá que no. Bueno, que un gusto, ¿ah? Y que esté muy bien, Cristina. Hasta De luego. verdad que sí. Muchas Ya, gracias y bueno, que estén muy bien, que pasen buenas noches. Nos vemos mañana para una próxima entrevista con alguien más, con un psicólogo. Nos vemos. ya, Chao, señora adiós, Mariana. gracias, chao.